Ejercicio 44. En la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles. D y E son puntos en la base BC. Se puede determinar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACE, si se sabe qué. Ya, ¿qué vamos a aprender hoy día para este ejercicio? Primero, lo que es el significado de la congruencia de triángulos. Segundo, vamos a ver cuáles son los criterios para asegurar que dos triángulos son congruentes. Tercero, vamos a repasar lo que es un triángulo isósceles. Y finalmente, vamos a ver cómo responder este tipo de preguntas de selección, ¿ya? El gran Euclides es el responsable de la geometría moderna. Su obra Los Elementos, de 10 tomos, abarca todo el estudio de la geometría que vemos en la enseñanza media. Y uno de los pilares fundamentales de esta geometría es la congruencia de triángulos. Por decirlo de una manera, Euclides escribió la Biblia de la geometría. Por lo tanto, si dominamos bien la congruencia, se nos hará mucho más fácil resolver ejercicios que pueden ser complejos. La congruencia de triángulos plantea que dos triángulos son congruentes cuando se cumplen 6 características entre los dos. La palabra congruencia, ojo, se usa en geometría en vez de decir igual, porque si tengo un triángulo equilátero del lado 3 aquí y otro acá, no son iguales porque están en lugares distintos del plano, pero sí se dice que son congruentes. ¿Estamos? Ya, sigamos entonces. Se dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C' en ese estricto orden de los vértices, ojo, si se cumplen estas 6 condiciones. La primera, que el ángulo en A es igual al ángulo en A', el ángulo en B es igual al ángulo en B', el ángulo en C es igual al ángulo en C', y además el trazo AB es igual al trazo A'B', el trazo AC es igual al trazo A'C', y el trazo BC es igual al trazo B'C'. El problema es que a veces no vamos a tener los 6 elementos en cada triángulo para poder compararlos y saber si son congruentes. Pero Euclides también nos dejó una ayuda. Tranquilo. Nos dijo que si teníamos solo 3 elementos comunes en cada triángulo, siendo como mínimo uno de esos elementos un lado, entonces podíamos asegurar la congruencia de los dos triángulos. Los 4 criterios euclidianos de congruencia de triángulos son los siguientes. El primero, LLL, o sea, lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen todos sus respectivos lados congruentes, entonces son congruentes. Ejemplo, si tenemos un triángulo con lados 3, 4, 5 y otro con lados 3, 4, 5, entonces son congruentes. Y eso implica que sus ángulos también lo van a hacer. Segundo criterio, lado, ángulo, lado, LAL. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo entre estos dos lados es congruente, entonces los triángulos también son congruentes. Ejemplo, si tenemos dos triángulos con lados 5 y 7 y el ángulo entre ellos vale 30 grados, entonces son congruentes. Tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, ALA. Si dos triángulos tienen un lado congruente y los ángulos en ambos extremos de ese lado también son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Cuarto criterio, ya mayor, o sea, lado, lado, ángulo mayor. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo que está frente al lado mayor de ellos es congruente, entonces los triángulos son congruentes. Este último caso difiere del segundo, si se fijan son los mismos elementos, ¿ya? Y requiere que el ángulo esté frente al lado mayor. ¿Por qué? ¿Por qué requiere eso? Porque voy a pasar lo siguiente, fíjense. Supongamos que nos dan dos lados, pero nos dan el ángulo frente al lado más pequeño, ¿ok? El problema de esto es que puede haber más de un triángulo de esas características. Entonces no podemos afirmar que dos triángulos son congruentes porque habría más de una opción de triángulo, ¿se fijan? En cambio, si nos dan el ángulo que está frente al lado más grande, ahí sí no hay problema y podemos asegurar que el primer triángulo es congruente con el segundo. Ya, ahora pasemos a ver qué es un triángulo isósceles. ¿Ya? Isósceles, ¿qué significa? Piernas iguales, para que se acuerden. Esta clasificación por los lados de un triángulo se refiere a un triángulo que tiene dos lados iguales y necesariamente un lado distinto. Al lado distinto se le llama base. Y tiene la característica de que sus ángulos de la base, los ángulos basales, son iguales.
Ahora pasemos a explicar cómo se resuelven este tipo de ejercicios, estos de selección. ¿Ya? El objetivo de estos ejercicios, ojo, no es resolverlos en sí, sino es evaluar si con los datos que nos entregan vamos a poder resolver lo que nos preguntan. ¿Ya? Primero, si al analizar los datos, el primero nos permite resolver el ejercicio, pero el segundo no, entonces vamos a responder la alternativa A, uno por sí solo. Al revés, si el primer dato no nos sirve, pero el segundo sí, entonces vamos a responder B, 2 por sí solo. Ahora bien, si resulta que el primer dato no nos alcanza y el segundo tampoco, pero considerando ambos sí nos alcanza para resolver el ejercicio, entonces vamos a responder C, ambas juntas. Si en cambio nos alcanza solo con el primer dato, pero también nos alcanza con el segundo sin considerar el primero, entonces vamos a responder la alternativa D, cada una por sí sola. Y finalmente, si no nos alcanza con ninguna, incluso considerando ambas juntas, es porque nos va a faltar información, así que vamos a responder la E. Ya con esto en mente, vamos al ejercicio. Nos dicen que el triángulo ABC es triángulo isósceles y nos dan la base, BC. Eso quiere decir que los ángulos de la base son iguales. Y anotamos bien clarito esto acá, ojalá con color. Ahora debemos determinar si los triángulos ABD y ACE son congruentes. Para eso debemos aplicar algunos de los criterios de congruencia. Entonces ocupemos la primera información. La primera información nos dice que el triángulo ADE es isósceles. Y aquí hay un tremendo peligro, ojo, pues pudiéramos pensar que es isósceles así, con la base DE. Y en ese caso, con esta info, podríamos asegurar la congruencia de ABD y ACE por el criterio LAL, tal como indica el dibujo. El problema es que no nos dicen cuál es la base, ¿ya? Por lo que podría ser así o asá, ¿se fijan? Así que tengan cuidado si les hablan de triángulos isósceles pero no les dicen cuál es la base. No pueden concluir cuál es la base si es que no se los dicen. Así que con la primera información no podemos resolver el ejercicio. Ahora, olvidémonos de la primera y analicemos la segunda. Nos dice que el ángulo ACB vale 72 grados. Nosotros sabemos ya que el triángulo ABC es isósceles, ¿cierto? Así que con esta información también tenemos el valor del ángulo ABC. ¿Ya? Y además nos dicen que los ángulos BAD y EAC son iguales. Por lo que usando el criterio ALA, ángulo al lado ángulo, aquí y ángulo al lado ángulo acá también, podemos asegurar que los triángulos ABD y ACE son congruentes. Por lo tanto, como la primera no nos ayuda, pero con la segunda sí lo podemos resolver, entonces la alternativa correcta es la B, solo 2.